Ya, tenemos lo que es el análisis de la carta natal de quién fue Aleister Crowley o Alexander Crowley. Él viene directamente de una familia inglesa que hizo su fortuna en base a la venta de cerveza y también a la dedicación al pastorado evangelista en la región de Royal Leham Spa específicamente. Y dada la carta natal, él tiene muchos aspectos que durante el desarrollo de su vida han causado mucha polémica y también tiende como a mostrar mucho lo que es la astrología, esta parte de cómo esas cosas se van alineando incluso de una manera predictiva. Y por eso Anthony y yo hemos hecho este match para no solamente tener como la contribución esotérica y también de aporte que tuvo al mundo más allá de toda la oscuridad que envolvió a este personaje. Bien, bueno, un gusto a todos, saludo a los que están, muchas gracias por compartir, gracias a la gente que está aportando. Y bueno, decirles que, como decía Mari, estamos aquí para, hacer un análisis de lo que es la carta astral de Aleister Crowley y acompañado de eso con el conocimiento, con la nutrición teórica de lo que nos puede aportar Jisoo, que en base a esto estuvimos investigando qué tema íbamos a tratar. Así que, va muy la gama, ¿no?, para fusionar lo que es la astrología con el tema que va a tratar ella también, que nos va a ir aportando conocimiento de él, y esto vamos a verlo en la carta natal, como veníamos haciendo en anteriores live, hablando de personajes muy impactantes, que estuvimos haciendo live con Anita y Steffi. Hoy toca con Jisoo y les traemos un tema espectacular de este personaje. La verdad que fue icónico en un sentido de que impactó y tuvo mucha influencia en la rama espiritual. Por eso que Jisoo se maneja en estos ámbitos y ella nos puede aportar el conocimiento ahí que vamos a estar verificando o corroborando ahí por la carta natal y haciendo esta sincronicidad. Así que les dejo con Jisoo. Ya, entre lo que es el sustento bibliográfico, bienvenidos a todos, sobre todo a Eve, a Gloria, a Angie, Mónica, Steffi. Honra mucho tener a Steffi presente. Vamos a verlo más de todo de la parte bibliográfica y los aspectos como persona, más allá de la evolución que fue teniendo con el tiempo, sin tocar la parte morbosa. Que estemos claros, siempre cuando se habla de estas personas que han tenido sustento esotérico, no solamente a la humanidad, sino también sustento esotérico a la parte política, siempre hay una parte de morbo que ellos mismos la constituyen, como explicaré durante el live, para también realzar lo que es la publicidad. Entrando directamente con lo que fue él no se llamaba Aleister, se llamaba Alexander. Entonces, Alexander Crowley viene de esta familia que se dedica a la parte cristiana por un pastorado directo del papá y también a la venta de cerveza, que es donde empiezan a amasar fortuna, y las relaciones con lo que es la realeza o los altos estrados de lo que es la parte inglesa. Ya directamente desde muy niño le empieza a ser llamado por la madre de la bestia. Tengamos claro que dentro de la cultura judeo-cristiana el estudio de la Biblia es algo muy nutrioso y es pan de cada día. Entonces, dentro de la figura materna, vemos aquí el Quirón en Aries, o sea, se puede ver mucho incluso está en retro, eso nos va a aportar Anthony en un momento. Coméntanos cómo influye, porque si bien la madre de él tomaba mucho esta parte directa del apocalipsis, de la parte de revelación, y le llamaba a él la bestia, porque era un niño que a muy corta edad tenía una vasta inteligencia para como que tomar textos de los que literal le hablaban toda su vida del cristianismo y él los refutaba con bases potentes. Entonces él tendía a revocar la palabra de sus padres y la palabra que estaba entre los textos bíblicos, y él fue apodado por la madre como la bestia. Yo presiento que hasta dentro de la parte psicológica puede haber un condicionamiento, pero explícanos un poco de este Quirón en Aries retro en la casa 10 sobre todo.
Bien, bueno, hay que ver cuando se ve, bueno, estos apodos, es importante ver, por ejemplo, la energía de Aries o solar, o lo que viene siendo un poco qué dinámica se mueve en torno a esto, ¿no? Entonces, porque es conocido, y es bueno ver lo que es la casa 10, por ejemplo, y el ascendente, o casa 5 inclusive, ya que es una carta bueno, es una parte en la carta natal que, bueno, una, por lo que soy, y es la imagen que doy, ¿no? Y un poco el camino que tomo, y bueno, casa 5, bueno, como me expreso, y yendo a la casa 10, como muestro al mundo en una manera social. La cuestión de la bestia, bueno, había que ver a qué se le adjudica este apodo, bueno, pero entendemos el caso de Alistair, y bueno, teniendo ascendente Leo y un Urano, una persona muy revulsiva, ¿no? Con esa oposición a Saturno en Acuario, que da exalta cualidades excéntricas, y que al mismo tiempo esto se hace notar como que de manera muy arraigada a sí mismo, su mundo interior, es muy a nivel personal. Con esa casa 4, ¿no? Y el eje 1, el eje 4-10 y el eje 1-7. Nos vamos a Quirón en Aries y vemos bueno, acá hay una cuestión de, por ejemplo, puede manifestarse una cuestión de una herida, por ejemplo, en cuanto a mi propia identidad, con Marte exaltado por allá. Y un Saturno en Acuario, ¿no? Que se mueve con estructura, con disciplina, y puede llegar al éxito en lo que es el ámbito humanitario, a nivel social, a nivel de masas, y hacer, claro, un grupo un tanto cerrado, ¿no? Un tanto concentrado, excéntrico en un punto. Muchas gracias. Así que, bueno, Quirón en Aries se manifestaría y se movería en una dinámica de un movimiento por una causa social o un grupo cerrado de personas, ¿no? Con esta idea de la propia identidad, de lo que es vamos a decir, el liderazgo, ¿no? Esto de, por ejemplo, la propia capacidad que podía utilizar como de manera terapéutica, pero en un sentido más bien, por decirlo de algún modo, de tener la habilidad de liderar, pero quizá tener esto de sentir que no era capaz, y esto de llevar a sobrecompensar ese dolor, incorporando más energía masculina, o bueno, sobreexaltando su Marte, ¿no? Que la acompañaba bastante bien, ¿no? Y a Plutón, ¿no? Que le da esta capacidad de liderazgo, pero sí hay una herida del yo, de por ejemplo, lo que puede ser, bueno, no me siento lo suficientemente capacitado, o no me siento lo suficientemente hombre o líder como para desenvolverme en lo que es un área profesional o socialmente, y poder lo que es un poco destacar. Bien, así que sería un poco de eso, Chizo. Correcto. Él siempre tuvo ese problema de liderazgo desde muy joven y buscaba destacar, pero destacar desde una parte un poco mórbida, porque si bien venimos de esta parte tanto elitista y tanto pseudo-cristiana de la familia muy cerrada, él buscaba romper esas estructuras. Incluso él pasó por muchos tratos cruentos por pastores o profesorado que era cristiano, por estas, digamos, contradicciones que él encontraba desde muy joven, y fue aturdido o llevado hasta el sadismo dentro de lo que fueron las escuelas. Él ya empieza como a integrar eso desde muy joven y empieza como a explorarlo de una manera distinta. Eso lo podemos ver también en esa Lilith en Sagitario, esa búsqueda del salir. El Sagitario maneja mucho lo que es tanto el conocimiento como esa salida, y toma las iniciativas, incluso cuando entra a la universidad, de buscar cómo ser expulsado a través de tomar lo que eran sus dotes o conocimientos en literatura, porque él se versó mucho desde muy joven en lo que era letras, literatura, y él empezó a escribir libros de poesía erótica
o categoría R, para los que sepan un poco de cine, o sea, un poco más allá del tema SADO o BDSM, con tal de generar como una ruptura psíquica en las personas que tuvieran acceso a esta información, y él ser expulsado de la universidad porque ya de por sí se sentía incómodo, pero quería llamar la atención de esta manera. Esto fue mucho antes de tomar todo lo que eran los temas esotéricos. Esto ya venía de una necesidad de comprender capaz las actitudes sádicas que tuvo la gente en contraposición a las creencias que él iba como desarrollando o a las que se iba oponiendo, y empezó como a integrarlas y a buscarle como un sentido de satisfacción hedónica. Háblanos un poco de esta Lilith en Sagitario en casa 5. Bien, esta Lilith en Sagitario en casa 5, hay una represión con el tema de lo que es el propio pensamiento, ¿no? El permitirme pensar por mí mismo y en lo que creo, ¿no? Vemos a esta Lilith en casa 5 muy arraigada en lo que es la propia personalidad, y una sensación, te ha sentido él una sensación de restricción en cuanto a la dinámica de, por ejemplo, la infancia, ¿no? En cuanto a la dinámica de la infancia, no poder de repente ser el mismo, el no poder, que su palabra o su propia identidad no tuviera peso, ¿no? Lo que él quería, ¿no? Y su autoexpresión, no tener libertad a la hora de decidir en qué creo, cómo pienso, cuál es mi filosofía de vida, y bueno, todas estas cuestiones. Esto lleva a una represión, y bueno, lo que sucede es que al reprimir mucho lo que es Lilith, esto tiende a, en algún modo, explotar por un lado, y después, bueno, cuando se libera, ¿no? Sabemos que cuando se reprime algo demasiado y se reprime por algún lado, esto explota y tiende a ser mucho más grande de lo que sería si no hubiese sido reprimido. Bien, entonces, claro, es una Lilith que se maneja una dinámica en donde tuvo que pasar por un proceso de transformación, conectarnos un poco con esta energía escorpiana para poder liberarse, ¿no? Y mostrarse tal cual, ¿no? El permitirse creer en lo que él quería, y un poco esto de desarraigarse de lo que es la raíz, ¿no? De transformar eso de lo que venía, de lo que fue su educación, para encontrar algo mucho más grande y así empoderarse a nivel social, pero sí, lo tomaría mucho por ese lado, pero bueno, esto es una dinámica que él puede vivirlo de manera muy arraigada de la infancia. Además tenemos ahí una energía que acompaña lo que es esa casa 4, ¿no? El romper, ¿no?, con lo estipulado, con el deber ser, un poco con los modales. Así que bueno, sería eso. También mucho el Mercurio en Escorpio, ese destacamiento por ese comunicativo mágico, ese comunicativo oscuro, erótico. Bien, con él ya tenemos esta fase que es la necesidad de sentirse expatriado o expulsado de algo por generar un condicionamiento en las masas. Esto es ya algo que vamos a ver más adelante en función a su desarrollo de vida, incluso lo que sería pasar de los 30 años en adelante. Cuando él cumple los 20 años, todavía no tenía desarrollado lo que eran sus características homosexuales, pero sí ya había como buscado la manera de destacar ante la sociedad. Ya lo que tenía trabajado a nivel de poesía, él cambia mucho lo que viene a ser su nombre y lo lleva directamente a pasar de Alexander a Alistair, que viene a ser la parte en gaélico de su nombre, lo cual también se componía de ciertas estructuras de generación de rimas para poemas en aquel tiempo, lo cual le iba a permitir como generar un impacto en la mente de las personas para poder alcanzar una fama más allá de la parte burguesa que ya venía del dinero de su familia. Básicamente, a partir de los 21 años hasta los 30, él empieza a vivir del dinero que se le es heredado. Vemos una casa muy pequeña, muy interceptada, lo que es casa 8 con su fortuna en Piscis. Entonces, yo digo que más allá de la parte heredada de la familia, también viene de todo lo que se vino a evocar esotéricamente. No se ven muchos aspectos de la casa 8, aún así está presente.
Cuando él ya pasa a lo que es el rango de 21 o 22 años, él se interesa en un libro de Cábala ejercido por el principal jefe o cabeza general de lo que era la Golden Dawn o la Aurora Dorada, que venía a ser como una raíz masónica de Rosacruces, los cuales estaban grandes personas de la élite, y a él se le da el nombre de Pater Perturato, que iba a ser el padre que iba a perdurar. Si bien él, entre sus características hedonísticas, sus apegos a los psicodélicos y a todas estas cosas que de por sí ya lo practicaban todas estas personas dentro de esa fase elitista de lo que era la Golden Dawn, él empezó a ser muy rechazado, pero también a adquirir como demasiado conocimiento y a crecer muy rápido. Y entonces se viene a ver un tema de que te quieren y te odian. ¿En qué aspecto se puede ver eso en la carta natal? Porque él, a partir del pasar por esta logia, vamos a llamarle logia, él empieza a generar eso en lo que son las masas burguesas. Ya de por sí había un rechazo por el pseudo comportamiento que tenía ya de adolescente, pero ya estamos viendo una persona que creo que es a los 21 años cuando está el retorno nodal, o me equivoco. A los 21 tendré un aspecto de Saturno. El retorno nodal sería a los 18 años. Correcto. Y ahí toca la parte que es, por ejemplo, la parte vinculada, relacional y bueno, toda esta dinámica social. Y se manifestaría mucho lo que es la cuestión ahí. Por otro lado, por ejemplo, podemos ver en su casa 7, esta cuadratura lo que tiene es su casa 4, ¿no? Y este aspecto de posesión de Neptuno a lo que es Júpiter, ¿no? Que provoca mucho esto de amor y odio, ¿no? De me quieren o me aman, de la sociedad me tiene como muy idealizado y en esta imagen de fantasiosa, donde me llegan a endiosar, ¿no? O por ejemplo, llega esto de, bueno, buscar el odio o buscar un poco el desarraigarme, el cortar el cordón, el destruir un poco lo que es la patria o de mi raíz o mi relación en torno a esto, ¿no? Con ese Júpiter, ¿no? Que en casa 4 que busca un poco más, la expansión, más allá de lo conocido, más allá de lo que es la raíz, más allá de lo que es el de dónde vengo, en mi familia, de la estructura educacional para, bueno, irme al poder a nivel social, ¿no? Irme al poder a nivel social e influenciar a las masas desde este lado, ¿no? Acompañado también de un Mercurio, ¿no? Que lo apoya mucho, ¿no? Y esta cultivación de conocimiento, ¿no? Escorpiano, ¿no? Termina siendo como una especie de oveja negra de la familia, o el que rompe con la estructura, ¿no? O con el molde de estos sagitarianos, ¿no? Con esa Lilith que está en casa 5. Teniendo Júpiter en la 4. Una Júpiter en la 4 que, bueno, esto da tendencia a, por ejemplo, a moverme en entornos donde esté vinculado lo que es la dinámica religiosa o mucho lo que es el conocimiento. Es un planeta social, entonces, claro, moverla, quizás la familia, moverse mucho lo que es esta dinámica, pero claro, de una u otra manera estoy a explotar, ¿no? Más con esa Lilith en Sagitario, esta relación de esta Lilith con Júpiter, de buscar mi propia expresión, de liberarme de los condicionamientos religiosos, de lo que me quieren obligar a creer, por ejemplo, ¿no? Más acompaño el resto de la carta con lo que sale lunas en casa 8, estando en Piscis, entonces inevitablemente iba a vivirse tanto que le iba a tocar. Y un ascendente Leo que dice, hacé la tuya, hacé la tuya, hacé la tuya, dice el Sol. Y más que no ser urbano, que lo hace muy revulsivo, teniendo un Cáncer en la casa 12 que pide la muerte de lo que es de lo que es la familia, ¿no? A alejarse y hacer la tuya. Así que sería un poco eso, Giso.
A lo largo de su vida, él llegó a constituirse, que cuando empiezan sus revelaciones mágicas, esotéricas, se cuentan por varios autores. Uno que él se le revela en un sueño y él se lo cuenta a sus principales amistades. Uno era uno de sus tíos o principales tutores que le enseñó lo que era el alpinismo, que como que da ese viaje del héroe a él o el viaje del loco, ese ámbito de él solo nutrirse en esa actividad. Y él después de un tiempo, él tiene el sueño donde un espíritu le revela que él tiene estas capacidades. Luego otros autores dicen que cuando él se va a Estocolmo y empieza a tener una relación con lo que sería su primera pareja afectiva, que viene a ser un hombre, que incluso era lo más irreverente para la época, era muy condenado incluso. Él empieza a tener esas manifestaciones, pero es a través de ese intercambio de fluidos, que es lo que se habla un poco en lo que es la magia débica. Entonces, él expresa, distintos autores expresan esto directamente como si fuese de la boca de él, pero ya no está como para defenderse realmente, de que de estos dos puntos, ya sea de la parte de un sueño o de la interacción sexual homosexual, es que él llega a tener esa revelación de que él tiene esas capacidades, o que a través de eso él empieza a desarrollar esas capacidades como una manera de tantra. Él toma iniciativa, se reúne con ciertas amistades y él comienza a generar lo que serían las primeras evocaciones mágicas con un aproximado de 25 a 27 años aproximadamente. Ya pasando por lo de la Golden Dawn, todo eso, él ya tenía como cierto margen de las cosas, pero él se empieza a evocar más en esta etapa, como que empieza a darle como el ascenso, porque ya también está viendo un cierto declive en lo que era la parte de la herencia, que eso lo empieza a sentir ya directamente a partir de los 30 años. Que ya la herencia de la que había vivido en Pópulo, pero le había permitido conectar con grandes gentes de la burguesía, ya se iba disminuyendo. ¿Qué sucede? Alan Bennett fue un reconocido mago de la época, lo ayudó a codearse incluso con, digamos que la mano derecha que era para el momento de la reina, que también era mago ceremonial. Y fue lo que empezó como a inducirlo a él al uso de los psicotrópicos o directamente también las plantas milenarias para poder conectar con estas deidades. ¿Dónde podríamos ver en la carta natal el uso de estas sustancias, independientemente del tipo de propósito que tenga el individuo? Bien, la cuestión con el uso de la sustancia, yo lo vería, por ejemplo, lo que es esa casa 8 en Piscis, con la luna ahí y un Neptuno conectado con Júpiter. Entonces, lo tomaría mucho por lo que es ese lado, ¿no? Para buscar un poco una conexión espiritual y todas estas cuestiones más conectado con esa casa 12 que está esa 8, esa luna. Ahí estaría un poco lo que es la respuesta en torno a eso. Bien. Por otro lado tenemos la dinámica excéntrica de esto de probar, por ejemplo, lo que es las cuestiones con lo que hablaba Giso recién, que era el tener las primeras experiencias en cuanto a fase espiritual con ciertos grupos o amigos, por esta conexión de Mercurio en Escorpio, haciendo la cuadratura a Saturno en Acuario, ¿no? Claro, esto llevaría, ¿no?, a mover esto por este Mercurio en Escorpio en ámbitos espirituales. En cuanto a temas de amistades con Saturno en Acuario, en algo, un grupo sagrado, nos habla algo más bien, sí, más bien con tinte, puede tener tinte sectario o sagrado, ¿no? Y que pasa algo mucho más, claro, íntimo en relación con el otro. Lo tomaría por ese lado, es que ahí habla de su manifestación, y no con este Neptuno que está influenciando en esta casa 8, siendo cúspide, no, esta tendencia, por ejemplo, esto de conectar con algo más allá, ¿no? Con algo de más arriba y algo más sutil y de todos modos ahí incorporar lo que es ciertas sustancias, ¿no? La
la nota en casa 9, pero influenciando esa casa 8. Influenciando esa casa 8. Así que eso. Entonces, y vemos esta conexión justo con lo que es el Plutón, ¿no? Que esto después lo lleva, o lo puede llevar lo que es a Ampodra, bueno, o en su momento lo hizo, y lo tomaría por ese lado, aparte que es un Neptuno que está en una casa angular, ¿no? Lo cual es un Neptuno que se hace más fuerte ahí. Pero bien, sería eso. Así que vemos que este hombre tiene una fuerte energía marcial. Bueno, le dejo a Jisoo que continúe. Sí, tiene un destacamento marcial enorme porque ya a partir de los 30 años en adelante, digamos que ya hubiese sobrepasado lo que es el retorno de Saturno, él se empieza a abocar a lo que son los llamados de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1914. Él empieza, bueno, ya para el 1914 tiene 39 años, pero un poquito antes, él empieza a tener ciertos como contactos con lo que es las bases generales de Gran Bretaña, con básicamente la parte de lo que es infiltración. Él tiene mucho abordaje en lo que es la parte de espionaje y también lo que era el trabajo esotérico. Entonces ya cuando se empieza a disolver gran parte de lo que era la Primera Guerra Mundial, él empieza a hacer aporte o soporte a lo que es la parte esotérica directamente con Inglaterra. Incluso él se llega a dar el poderío de viajar a Rusia, no solamente con el propósito de aprender de ciertas entidades nórdicas o de ciertos trabajos esotéricos, sino también para contactar con ciertas cajes o agencias que lo podían instruir en cierto control psicológico o también tratado directo con las personas. Dese cuenta que él también tenía ciertos dominios en lo que es la parte de parejas. Digo mucho con ese Saturno retro, esa parte un poco opresora, una parte muy arcano 15. Mi arcano 15 que también se puede destacar. Cuando hablamos ya directamente de las relaciones, podemos concebir que Aleister Crowley tuvo aproximadamente parejas reconocibles, porque de por sí él tuvo muchas relaciones con muchos tipos de personas y de muchas maneras. Tenemos destacadas tenemos destacado lo que serían las principales parejas de él. Bien, disculpen. La cuestión de lo que hablaba Jisoo respecto a lo que es las parejas, lo vemos con... Bueno, ya lo hablaba con ese Saturno, no, esto lleva también un poco a estructurarse en cuanto a realmente con quién me vinculo. El Saturno, la presencia de Saturno en casa 7 lleva como mucho a reflexionar y ser selectivo con quién realmente me relaciono. No relacionarse con cualquier tipo de gente, ya sean tanto amistades o parejas. Y que esto sea duradero y algo muy estructurado, donde incluso hasta se pide un contrato o casamiento o algo. Esta es la dinámica de Saturno, porque siempre impulsa a lo que es el compromiso. Y esta dinámica, compañía de compromiso, siempre Saturno va con las intenciones de el largo plazo. El largo plazo y la durabilidad en los vínculos, ¿no? Así que bueno, lo tomaremos por lo que es ese lado. Así que bueno, le dejo a Jisoo a que continúe. Ya, lo que es el destacamiento de las parejas principales, me disculpan la interrupción, pero es que tengo un nenito muy travieso. Entonces, en lo que son las parejas principales de él, tenemos la primera pareja, que es la que se aparta de la que le conocen en Estocolmo. Se aparta de su primera pareja homosexual por esta involucración con lo que es la cábala mística. La segunda pareja de él se llamaba Rose, es una mujer que viene a ser hermana de un amigo del que es pintor. También él incursionó en la pintura y en la poesía. Pero con esta mujer llegó a durar aproximadamente unos 10-12 años aproximadamente, y tuvieron una hija llamada Lilith, que lastimosamente dentro de una manifestación energética donde él no quiso hacer caso omiso a los detractores que estaban presentes o a los espíritus circundantes, esta fallece por una fiebre. La tercera pareja que él tiene es un joven discípulo masculino que él toma para directamente hacer todo lo que es el trabajo esotérico. Incluso se divorcia de Rose
a cierto tiempo después del fallecimiento de su hija para continuar con esta persona y involucrar en la parte mágica. Podemos destacar que tanto Rose como este discípulo, que se llamaba Víctor, directamente tenían ciertas conexiones esotéricas más allá del uso de estupefacientes para conectar con ciertas entidades. Apoyaban mucho lo que era el soporte mágico que él estaba llevando. Y la última esposa de él, que se llamaba Heidi, que la tuvo aproximadamente a los 54 años, aproximadamente 54, 60 años, fue la que le dio el único hijo varón, que también llegó a llamar Alistair. No directamente veríamos estos hijos, estos posibles fallecimientos o estas dinámicas de pareja. Bien, vamos a casa 5 con atención a lo que es la pansión, pero al mismo tiempo lleva procesos de transformación. Esta Lily tiende como a manifestarse en cuanto a temas de casa 5 y sabemos que ahí está la cuestión con los hijos y lo que son las propias creaciones. A veces puede llevar a procesos un tanto turbios de muerte o que estén relacionados con algo repulsivo. Así que bueno, eso, continúa el hechizo si tiene algo más para comunicar. Ya, casi cerrando, dentro de lo que es este incursionamiento que él tiene en lo que es incluso la traducción de libros. Bienvenido, Milbot. Él se toma el tiempo de traducir uno de los libros de Lao Tse y él empieza a tener como acceso a sus registros akáshicos. Y dentro de las distintas personalidades donde él llega a hacer contacto, él llega a tener contacto con el Papa Alexander o el Papa Borgia. Entonces ya estamos hablando de que tuvo una línea temporal de ese espíritu que habita en él, que hizo demasiado bien o tuvo misericordia por la humanidad. Desde cierto punto, uno de sus instructores, que se fue al Tíbet, también veía en él mucho margen de bondad, pero no lo tenía tan arraigado. Aún así hizo un aporte, que es indiscutible. Pero esa parte de registro akáshico, donde podría haber generado esta fase muy, muy bondadosa, muy de trabajo, muy cristiano, muy cerrado incluso, podría tener como un entendimiento en función a las sombras que presentan esta cantidad de astros en proporción a lo que fue la vida de Alistair. Bien, entonces sí. Bueno, hablaban respecto ahí, cuando se nombraba debido a la parte tántrica, lo tomaríamos por esa luna en casa 8 en Piscis, lo podemos tomar. Vinculando lo que es esa Lilith en casa 5, ¿no? en Sagitario, bien. Ten en cuenta que la parte más bien tántrica se ve en lo que es la casa 8, ya que es una sexualidad más sagrada, ¿no? Vemos que lo que es la casa 5, sí, pueden entrar en cuestiones un tanto mórbidas. Habría que ver bien ahí la cuestión si se manejaría más por el lado de Lilith o de esa casa, sí, de lo que es esa casa 8. Entendamos que la sexualidad o el sexo de casa 8 es superficial y el de casa 8 entra cuando realmente te entregas cuerpo, mente y alma a la otra persona. Eso cabe destacar. El sexo de casa 8 no es que tenés que tener con cualquier persona o alguien que conoces hace 2 o 3 semanas. Por eso es la siguiente a la casa 7, ¿no? Que sucede después de haber llegado a lo que es un trato entre dos personas, ¿no? Un vínculo íntimo o de acuerdo o de pareja o matrimonio. Cabe destacar, ¿no? Porque tiene un contexto mucho más sagrado y elevado, ¿no? Y donde hay una intimidad, donde te revelás, ¿no? Acá en casa 8, y va a hablar porque va el tema, entra la dinámica de me entrego, ¿no? O conecto con este lado espiritual, que al mismo tiempo acá me abro, me entrego cuerpo, mente y alma, y estas son mis vulnerabilidades, esta es mi vergüenza y esto es lo que me avergüenza, estos son mis traumas, mis miedos, mis carencias y mi parte débil, y ahí es cuando me abro, ¿no? En total vulnerabilidad, y es ahí por eso que es una casa muy íntima, la casa 8, y no es una casa que comparta con cualquiera, ¿no? Vemos ese emplazamiento de salir en casa 5, que claro, da una tendencia a buscar
dinámicas sexuales un tanto oscuras o perversas o de índole variado que van contra lo que es el sistema o bueno, lo políticamente correcto, sobre todo en su momento, para entrar a expandirse en esas dinámicas escorpianas. En esa dinámica escorpiana que está muy manejada por lo que es una energía escorpiana en su ángulo de casa 4. Y esto está en oposición de Mercurio a lo que es a lo que es ese Júpiter, ¿no? Entonces, o lo que es esa casa 4, esto me habla de conectar a través de lo que es un poco lo que es el engaño, ¿no? O de entrar en alteraciones, ¿no? De conciencia, ¿no? Y más con esa luna teniendo y ese Piscis en casa 8. Las dinámicas grupales la vemos también en la casa 11 y esa energía geminiana está siendo respaldada por un Escorpio, Mercurio en Escorpio en casa 4, ¿no? Que ahí entra justo también lo que es la dinámica de Júpiter en Piscis, que trata de, Júpiter en Escorpio, que va a expandir todas las cuestiones escorpianas y esto llevarlo a niveles más altos, ¿no? Y cosas que yacen en la parte muy interna de él. Y un conocimiento que él estaba muy predispuesto, muy intuitivamente lo buscó y que fue llevado, que la carta natal le predispone para estas cosas y pues estaba muy marcado el dedicarse, bueno, a lo que es esta parte ocultista y desarrollar estas habilidades, ¿no? Que la carta de él lo amerita. Lo amerita y lo merita mucho, ¿no? Este hombre tiene una fuerte energía marcial, ¿no? Vemos por ahí que tiene un Marte en su casa de gozo, un Marte exaltado en Capricornio, ¿no? Que esto lleva a expresarse muy bien la energía de Marte y a sacar sus mejores cualidades, lo cual es una buena predisposición para un poco lo que es ganar, utilizar esa energía venusina, ¿no? Del IVA que tiene en su casa, la cúspide de su casa 4, y hacer muy lo que es de repente encantador, ¿no? Con la palabra, con la labia, ¿no? Conquistar a la gente o a las masas a través de esta parte más social y utilizar eso para desarrollarse y asociarse con gente en lo que es en contrapareja o llevar a utilizar esto acompañado de una fuerte energía de Marte para empoderarse a nivel social, ¿no? Vemos este trígono de Plutón a Marte y ahí se ve claramente manifestado en un fuerte trígono a 1 grado de orbe. Bien, así que sería esto, ¿no? Y vemos al Plutón, ¿no? Haciendo cuadratura a lo que es el Saturno. Entonces esto crea una dinámica de la búsqueda de poder a través de contactos, de gente, de influencia social y poder manejarse a nivel social de manera muy, muy impactante. Así que, bueno, eso sería lo que es la interpretación hasta este momento. Bien, le dejo con Shizo para que los vaya ella misma acompañando. Bien, Ya. bien. Ya como cierre, nosotros tenemos vista dentro de la parte bibliográfica que a pesar de que él se enfrentó a enfermedades casi terminales, a heridas casi de muerte, incluso a fingir su muerte en ocasiones, más que todo por resguardarse de la parte detectivesca a la que él mismo se sometió, él muere a los 72 años. Dentro de la parte esotérica, el 72 es un número sagrado porque corresponde a 72 ángeles que rigen el cielo y 72 demonios que rigen el Clifford. Entonces, él fallece a los 72 años, supuestamente por una pulmonía. Ya estamos hablando a lo que es la parte holística, la necesidad de la vida o esa descompresión de la vida, lo que viene a hablar los pulmones. ¿Cómo se vería dentro de su carta natal? ¿Cómo fue ese fallecimiento? ¿Cómo se dio? ¿Qué tan influenciado por esas actitudes psíquicas o deterioramiento mental que puede haber tenido por las sustancias, incluso puede haber llegado a mermar ese momento de deceso, o también haya impactado mucho en lo que fue tener esa salud tan regia o álgida de entre los 20 a los 72 años? Bien, eso lo tomaría por lo que es
ese Júpiter en Escorpio, ¿no? Que lleva, bueno, estando en conjunción a Mercurio, lo que lleva a irse al extremo, ¿no? Al extremo en cuanto a, por ejemplo, el uso de la energía escorpiana o de lo que él maneje y los conocimientos que tenga, ¿no? Con esa luna en Piscis que está en contacto con Plutón, entonces llevarlo con ese estilo a el extremo, no, el extremo de llegar al límite, sea que, por ejemplo, la dinámica lunar que haya estado experimentando en ese momento. Estando en contacto, se vería mucho lo que es el utilizar o abusar, ¿no? En cierto modo de esta sustancia, ¿no? Vemos después ese Neptuno en oposición a Júpiter en la casa, en el eje 10-4, un poco movido por lo que es el ego. El ego y esta dinámica llevarla mucho desde el lado de, bueno, un poco para que me vean, manejo esto y esto y esto, tengo estos conocimientos, entonces, bueno, pues utilizo y me aprovecho, ¿no? Urano en casa 1, estando moviéndose en la dinámica de lo que es su ascendente, utilizar esto y llevarlo al extremo, ¿no? Más que lo hace ser por ejemplo, puedo hacerlo demasiado excéntrico o a tomar decisiones, no, con esa Urano cuadratura de Mercurio, un tanto excéntrico o revulsivo, que lo lleven a situaciones donde, bueno, cuando no lo canalice bien, a situaciones extremistas, y así poner en peligro cuál es su vida, ¿no? Con esa luna en casa influenciando esa casa 8, ¿no? Ese Piscis en casa 8, teniendo lo que es un Neptuno mal aspectado, ¿no? Y un Júpiter mal aspectado a Saturno, ¿no? Jugando con los límites, ¿no? De esa cuadratura de Saturno a esa casa 4, ¿bien? Entonces, lo tomaríamos por lo que es ese lado. Bien, así que sería eso, ¿bien, Shiso? Ya hemos culminado. Me ha parecido muy grandioso tu aporte. Me encantó mucho que no nos fuimos a la parte fanática o a la parte morbosa con la que siempre se toma el nombre de quien se desarrolló directamente como lo que se conoce en la parte de trabajo de Lehampat, quien es Megatherion, que básicamente fue parte de su desarrollo personal y espiritual, fue esa transmigración álmica, y por eso él se constituyó mucho lo que era el trabajo tanto con el Lehampat como el Raihampat, e incursionó en lo que fue la formación del telema, que fue una canalización directamente con Aiwass a través de lo que podría llamarse el vehículo o el cuerpo figurativo que fue Lam. Así que yo muy encantada contigo, Anthony. ¿Algún aporte extra que quisieras dar al live? Bien, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Porque ya, bueno, hasta acá llegó lo que es la interpretación de esta carta natal. Y bueno, no queda mucho más que ver. Recuerden que estamos viendo a un personaje y lo estamos viendo por lo que hizo a nivel social, por el impacto que tuvo. Por lo cual no entramos más en detalle en ver cosas que de no caer, por ejemplo, lo que decía Jason, caer en fanatismo, ¿no? Sí, porque digamos que ya los aportes que hizo, los aportes fundamentales, incluso un paréntesis que no se tocó porque es un poco innecesario, gracias a todas las chicas que mandaron los regalitos, es la necesidad de Hitler. O sea, él el aporte que hace es que él da el símbolo de la B de la victoria para contrarrestar la esvástica, que ya de por sí la esvástica estaba siendo corrompida. La esvástica, al ser usada por el gobierno nazi, al ser pervertida y transgredida, fue la que llevó al Estado nazi a caer, porque él quería estar del lado de Hitler. Cuando él se da cuenta que Hitler estaba en la incursión de recopilar todos los tesoros
de la iglesia, en la parte de su versación sobre lo que era el gen genético, que básicamente es esa lucha que se puede ver tanto en la parte elitista de los famosos, que es la depredación del más débil, y también mucho en la incursación de buscar ese santo grial. Entonces él tenía los conocimientos y tenía las herramientas. Como fue rechazado, y también su trabajo con lo que era la Ordo Ottos Templi, que es la Otto, le dio la espalda, y básicamente a Gran Bretaña le dio el símbolo de la Bella Victoria, que fue lo que impulsó hasta cierto punto psíquico a que se diera esa victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y también me parece que fue uno de los mejores, incluso ponencias que he visto de la carta natal contigo, Anthony. Yo venía investigando esto, te doy muchas gracias por el espacio, porque este es un tema que domino con amor, porque tengo mucha expansión en lo que es la parte esotérica, más allá del tarot. Y comprender la carta natal también puede haber sido de mucha utilidad para muchos de los de aquí presentes, para entender capaz ciertas situaciones o tal vez ciertos planetas o aspectos que pudieran estar en estas cartas. Así que te agradezco enormemente por compartir el espacio conmigo, Anthony. Bien, bueno, muchas gracias, Giso, igualmente. Antes de despedirnos, quería aclarar una cosita, era respecto a, bueno, vieron que Aleister Crowley, ustedes pueden verlo y pueden verlo en el anuncio, lo que es esta imagen que tenemos acá a la derecha, ¿no? De él con el triángulo, ¿no? O con el símbolo masónico, ¿no? Con el ojo de Horus y la pirámide. Bueno, esto sabemos que es un movimiento masón o de la francmasonería. Bueno, es un grupo de poder, muy poder a nivel social, y bueno, que se maneja mucho de lo que es el conocimiento y el conocimiento esotérico, la filosofía, y maneja mucho lo que es la parte ocultista, y bueno, a nivel general son unos maestros en cuanto a la parte esotérica. No tienen límites ellos, tienen mucho poder. Es como básicamente fue la defensa de lo que a él se le transcribió por lo que era la parte de Aiwass. Aiwass es el que se conecta con él a través de lo que es la imagen de Horus, que básicamente vino a traer el legado de Horus al mundo con esa frase de Telema, que Telema viene a traducirse como voluntad. Sí, Allan Kardec, y eso es algo que quiero aquí compartir con todos ustedes. Gracias, Angie, por hacer la mención con Allan Kardec. Es que Anthony y mi persona vamos también a estar revisando a estos grandes aportadores que han hecho trabajo tanto esotérico como cabalístico y también soporte político en las masas. Así que Aleister Crowley ha sido como que el pilar para dar toda lo que sería una secuencia en lo que sería ver esos astros que iluminaron a estos magos que aportaron a las masas y al mundo más allá de sus contradicciones y dinámicas humanas. Bien, bueno, ya para ir terminando, lentamente y terminando, vemos esa cuadratura a Plutón. Esto lo hace muy excéntrico, exalta mucho su ego, y esto, tener estas dinámicas como muy, quiero ser, lo decía Hitler, o esto de querer ser un dios, o esta necesidad de buscar una superioridad y exacerbar su ego, ¿no? Con esta cuadratura, ¿no? De lo que es su ascendente, o para mí más dicho, esta excentricidad que le produce su Urano, cuadratura a Plutón, ¿no? De buscar el poder y ser alguien grande, ¿no? Este ego de quiero ser un ser superior y estar muy por encima del resto de los hombres, ¿no? Es como para demostrar su valía, su hombría, ¿no? Y esto lo marca mucho lo que es ese Quirón en Aries, ¿no? Y que en cierto modo lo hizo, porque tenía energía ariana, tenía una energía fuerte, masculina, fuertísima, con ese Quirón, ese Marte exaltado en su casa de gozo, donde se encuentra allí muy cómodo. Bueno, y esta dinámica de manejar este grupo, puede manejarse en cuanto a lo que es la francmasonería. Viene muy movido, ¿no? Por lo que es ese Saturno en Acuario, ¿no? En su casa 7, haciendo cuadratura lo que es ese Júpiter en Escorpio, ¿no? Y está movido por la energía escorpiana que está manejada desde esa casa 10 con Plutón, ¿no? Y esto que no está muy apoyado por lo que es esa luna, ¿no? Dando esa tendencia y buscando esa necesidad y ese refugio emocional allí en cuestiones con dinámicas ocultas, teniendo arquetípicamente lo que es ese Piscis, ¿no? En lo que es
la casa 8, ¿no? Manejando esta luna de la búsqueda del conocimiento, ¿bien? Y con el Salili de Sagitario que también apoya mucho a esto, ¿bien? Terminar, decirle muchas gracias a todos los que estuvieron, gracias a la gente que participó, que estuvo apoyando. Y bueno, decirles a ustedes, bueno, que estaremos encontrándonos en próximos lives. Estaremos anunciando cuándo será. Bueno, esto va a estar subido a YouTube. Y como los otros lives. Y bueno, aquellos que me quieran contactar para lectura de carta astral, pueden hacerlo comunicándose en mi correo electrónico a anthony.alexander775@gmail.com, o pueden comunicarse también en lo que es en Instagram, Anthony Uraniano, o Anthony Hernández, y buscarme ahí por también mis redes sociales, igual que acá TikTok, o contactarme por mi número de teléfono que está en la descripción del enlace en el perfil, en mi perfil de aquí de TikTok, o contactarme por mensaje privado de aquí de TikTok, o hacerlo por lo que es el enlace el enlace que está en mi Instagram, o el teléfono, el icono de contacto que tengo en mi perfil, que tengo mi correo electrónico y mi número de teléfono. Así que bueno, muchas gracias a la gente que estuvo. Y bueno, vías abiertas, estoy agendando lecturas para interpretación de carta natal y revolución solar. Muchas gracias y que pasen muy bien. También quiero agradecerle a Giso por su presencia y por abrirse a manejar estos temas conmigo, y bueno, animarse a hablar de esto, y por todo el conocimiento que trajo y ella aportó, que bueno, también les dejo orgulloso. Ella es tarotista y maneja lo que es, por ejemplo, toda la parte espiritual, y lo que es, pueden comunicarse con ella a través de sus redes, por aquí TikTok, y bueno, así que eso, les dejo todo por hoy. Muchas gracias. Gracias y un gusto. Igualmente, que pase bien.